Fate el despertar capítulo 14. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. En el mismo momento en que las facciones roja y negra se enfrentaban en Dinamarca y en las Azores, en otras partes del mundo había un maestro y un sirviente que no participa en la lucha. Estaban dentro de la sede de la facción negra, el escondite de New Edge Corporation en Madagascar. Muy por debajo del suelo, más allá de los pasillos laberintos había una habitación única que no se parecía en nada al resto de la estructura. En pocas palabras, era una biblioteca. Sin embargo, su tamaño y contenido eran espantosos. No sería una exageración llamarla una biblioteca nacional, considerando su gran anchura. Cantidad de libros de todos los tamaños y colores no delataba esa sensación. Al observar las filas repletas de libros desde el suelo hasta el techo de la enorme sala, parecía que vida no era suficiente para leer todo su contenido. Los temas también eran extremadamente diversos. Buscando un poco, uno podía encontrar libros sobre cocina, sobre hechicería, sobre folclore, algunas ficciones e incluso cuentos infantiles, todos ordenados al azar y sin ninguna lógica aparente entre los estantes. La única persona capaz de orientarse en ese mar de papeles para encontrar un libro específico era la dueña de esa biblioteca ridículamente gigantesca, ya que esa disposición desordenada era un reflejo de su propia personalidad. SCRRCH, SCRRCH, SCRRCH. Aunque estaba abarrotada de libros y estanterías, como nunca había visitantes, la biblioteca estaba llena de una atmósfera similar a la de un pueblo fantasma, vacía y misteriosa, si la vida estuviera prohibida en esa zona. Por eso también se escuchaba un susurro en el aire y se quedaba en ese lugar durante un breve rato. Pero desde que fue creada, solo se escuchara un sonido. SCRRCH, SCRRCH, SCRRCH. El único sonido que encajaba en este bosque de libros era la melodía de una pluma rascando la superficie del papel. Era Berserker de Black, escribiendo frenéticamente como si mientras el ruido que hacía en el proceso rondaba la aislada biblioteca como los lamentos de un fantasma. Pero, por supuesto, no era la única persona dentro del Ateneo subterráneo sentada en una silla de ruedas, mientras miraba a su sirviente con cariño estaba la dueña del lugar, Sylvelune Arbonaux. La apariencia de la maestra Berserker de Black realmente hacía honor a la atmósfera general de la biblioteca. Su piel era pálida, extremadamente pálida, de una manera que la hacía parecer el cadáver de una muñeca de porcelana que estaba allí sentada como decoración. Su cabello largo era rubio, pero no el rubio miel que suele tener el cabello dorado. En cambio el suyo era algo pálido, con cabello dorado y plateado entrometiéndose y cayendo elegantemente a cada lado de su cuerpo. La sonrisa que adornaba su rostro era tenue, una mueca combinada con sus ojos hechizantes, daba la impresión de una bruja burlándose del rostro de quienes la consideraban una humana normal. Sentada en su silla de ruedas, inmóvil, era una verdadera belleza fantasmal que encajaba con la atmósfera surrealista de esta biblioteca. No, tal vez era al revés. Esta biblioteca era dominio, por lo que reflejaba su alma y se convirtió en el reino de una bruja solitaria y espantosa. Eso no le preocupaba a Sylvelune. Este lugar era su mundo, y siempre lo había sido hasta donde podía recordar. Todos los libros presentes aquí eran suyos. Ya le pertenecían antes que fueran trasladados a la sede de la facción negra. La gran cantidad de libros puede haber sido demasiado para que un humano los leyera, pero no era nada para una bruja Abu. Después de todo, era todo lo que había tenido durante mucho tiempo. En lo que respecta al circuito mágico, el suyo era de alta calidad. Sin embargo, como para compensarlo, Such había nacido extremadamente débil, tanto que encontró que usar una silla de ruedas era más práctico para moverse que caminar con sus propios pies. Lamentablemente, lo mismo sucedía con el uso de la hechicería. Era capaz de hacerlo, pero rápidamente se convertiría en una tarea agotadora para ella, y se limitaría a hechizos simples, como el que había estado usando para mantener a su cautivo bajo control. Me pregunto qué estarás soñando, reflexionó mientras miraba el rostro dormido de María Argas. Supongo que es demasiado pedirte que sueñes conmigo, ¿no? Mientras murmuraba para sí misma, Sylvelune acarició suavemente el cabello de María. La niña estaba acostada en una de las mesas con un cojín debajo de la cabeza. Sylvelune ha usado un hechizo para dormirla la mayor parte del tiempo, aunque la despertaba para dejarla comer y lavarse. Sin embargo, incluso entonces aplicaba un hechizo de hipnosis para mantener su conciencia dormida, casi como una muñeca. Ella la mantendría en ese estado durante toda la guerra, eso era lo que Sylvelune había decidido para su vieja amiga.
Hasta donde Silvelune sabía, María no tenía idea de que se es librando una guerra del Santo Grial, ni de que su padre y su primo participaban en ella. Originalmente pensó que iba a pasar algún tiempo en Londres para ver a Leo y la Torre del era mejor así. No necesitaba saber nada sobre la guerra. Sin embargo, no fue por amabilidad que Silvelune la mantuvo dormida. Por supuesto, fue porque de esta manera, no intentó escapar. No es que pudiera abandonar el lugar, pero el solo hecho de pensarlo la lastimaba profundamente. Sabía que, si despertaba, Marías preferiría huir para estar al lado de su familia en lugar de al lado de Silvelune. Ella no quería eso. Quería mantener a María, su única amiga, cerca de ella dentro de su mundo. En una palabra, era amor. Silvelune había raptado a María porque no la quería en ningún otro lugar que no fuera con ella, porque estaba enamorada de María Argas. Rasguño, rasguño. Pero el hilo de pensamientos de Silvelune se interrumpió cuando notó que Berserker había dejado de mover la punta de su pluma sobre la superficie del papel. Cuando levantó el rostro dormido de María para mirar a su sirviente, este último estaba allí de pie, inmóvil mientras sus ojos nublados por la locura miraban fijamente la página que acababa de leer con palabras de tinta. El libro que Berserker estaba escribiendo era en realidad su noble fantasma. Sin él, era una pobre excusa de Servant, especialmente para la clase Berserker. Por eso Silvelune todo estaba en la base y no en el campo de batalla. Para completar su noble fantasma y hacerlo muy fuerte. SCRRRRRRRRCHHHHHH. De repente, Berserker arrancó furiosamente la página del libro y la arrojó lejos. Aterrizó en el suelo, junto a una pila de páginas arrancadas de su libro de manera similar. Vaya, vaya. ¿Otra vez? Silvelune suspiró, como si dijera, no se puede evitar. Después de todo, era un berserker. Su habilidad Enhancement estaba en el rango X, lo que significaba que podía ser particularmente razonable para alguien de su clase. Pero era solo una fachada, y una locura mucho más tenaz lo perseguía, es decir, el orgullo de un escritor. De vez en cuando, parecía que no estaba contento con lo que escribía y rompí progresó como lo hizo ahora. Y, tal como las veces anteriores, Berserker se levantó de su silla y se dirigió a la salida de la biblioteca para deambular por las instalaciones subterráneas y cambiar de opinión. Era comportamiento sorprendentemente humano para un ser que supuestamente estaba más allá de la humanidad, pero a Silvelune no le molestaba. Al contrario, como Berserker también era parte de su mundo, le gustaba seguirlo en sus paseos aleatorios. Así, Master y Servant abandonaron la fortaleza de los libros para dar un pequeño paseo. El sonido de sus pasos se fue desvaneciendo poco a poco y la biblioteca volvió a quedar sumida en el silencio. Una vez que confirmó esto, los ojos de María se abrieron. Se han ido. Capítulo 13. Monstruo. Golpe. Golpe. Se oían pasos fuertes que venían en su dirección. Una sensación extraña y única apareció dentro del pecho de Leanne, antes de extenderse a todo su cuerpo. Ella no se dio cuenta en ese momento, pero estaba temblando. Sus brapiernas crujían y, inconscientemente, apretó su agarre en el hombro de Berserker Ozre, como un niño asustado que se esconde detrás de su padre y lo agarra con fuerza. Como una niña asustada. Era una analogía bastante acertada. En ese preciso momento, ella no era más que una niña asustada frente a lo que se dirigía hacia ella. Aquel sentir que se había apoderado de su cuerpo se llamaba miedo. Miedo verdadero. Era un miedo primario, la misma sensación alarmante que experimentaría un animal cuando se encuentra cara a cara con un depredador. Golpe. Golpe. Un depredador estaba justo ahí, listo para saltar sobre su cuello y clavarle los colmillos en la nuca para retorcerla. Sin embargo, no era su propio miedo. En realidad no importaba situación actual, pero este sentimiento natural de miedo no era de Leanne sino de su Servant. Por supuesto que ella no entendía eso, primero porque era difícil diferenciar sus emo de las de Berserker, pero también porque no podía imaginar a Berserker teniendo miedo de nada. Desde su invocación, el Servant gigante le había parecido una bestia poderosa e implacable que no conocía el miedo. De hecho, como un Servant cuya mente estaba nublada, no debería ser capaz de sentir algo como el miedo. Por eso se dio cuenta de que se trataba de un miedo muy básico. Este Berserker, que se suponía que era una máquina de destrucción imparable, estaba realmente asustado porque normal que así fuera. Golpe. Golpe. Los pasos ya estaban lo suficientemente cerca como para que Leanne pudiera ver claramente la silueta de su dueño, aunque el sol se estaba poniendo a lo lejos y el cielo se estaba llenando de los colores del crepúsculo.
El aire invernal de repente se volvió más frío, pero no era como si la temperatura hubiera bajado con la llegada de la noche. Una figura ridículamente alta estaba parada justo frente a la lanza negra azabache incrustada en el suelo y que casi mató a Leanne cuando estaba hablando con Alexander Lendrick. Solo un segundo, Leanne pensó que la jabalina era demasiado grande para ser llamada lanza, pero cuando la figura colosal la alcanzó con su brazo musculoso, comprendió que en realidad era del tamaño justo para que ellos la llamaran lanza. ¿He fallado? No, en realidad tu sirviente te salvó. Ya veo. Una voz masculina resonó en la calle de Arrog, una voz profunda y poderosa que llenaba el aire glacial como la música un órgano de tubos. Supongo que eso es lo que me pasa por lanzarlo sin una visión clara. Jeje. El hombre, que al principio hablaba con calma, como si estuviera haciendo una observación, poco a poco empezó a reír de forma salvaje y cruel. La fuerza con la que resonó en las vacías y ventosas hizo que sonara más diabólica que maníaca, aunque claramente tenía un matiz bestial. Esto solo sirvió para confirmar la impresión de Leanne de que era un depredador. Me aburría mucho, ¿sabes? Aunque había tantas presas, pero no es el número lo que importa. No importa lo numerosas que sean, todas mueren con demasiada facilidad y de más rápido para que pueda disfrutar de la caza. Eso no está bien. Eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien, siguió repitiendo en voz baja mientras se les lanzaba una mirada divertida. Cuando sus ojos se encontraron con los de Leanne, ella sintió una sensación de náuseas subiendo desde su estómago, y si no hubiera estado tan asustada, podría haber vomitado mismo. Una vez más, era normal. Por el contrario, habría sido extraño que no le afectara la apariencia del sirviente. Alcanzando fácilmente los 3 metros de altura, el lancero se elevaba sobre las cabezas de Leanne y Berserker, mirándolos con una sonrisa carnívora. Vestía telas ricamente decoradas que envolvían su cuerpo, pero su pecho estaba desnudo, exhibiendo su piel negra como el carbón que brillaba bajo la luz de las estrellas nacientes. Su cabello era corto pero rebelde con mechones puntiagudos de color cardo cayendo al lado de sus sienes. Pero lo que hizo que a Leanne le recorriera escalofríos mientras lo miraba eran sus ojos. No eran para nada humanos. La esclerótica era completamente negra, de un negro aún más profundo que su piel. Y, en medio de esos globos oculares negros, como la luna en un cielo sin estrellas, había 2 puntos rojos brillantes que brillaban malévolamente y atravesaban ojos de Leanne mientras los miraba. ¿Qué tenemos ahí? El sirviente desconocido parecía notar recién ahora la existencia de Leanne. Sin embargo, eso estaba mal, ya que había intentado matarla antes y la había reconocido como una maestra. Pero esa era probablemente la primera vez que la miraba directamente. Una presa bastante débil, ¿eh? Parece que morirías incluso más rápido que pequeñas marionetas dentro del bosque. Entonces no me interesas. Levantó su lanza y apuntó la punta hacia el gran cuerpo de Berserker. Tú, por otro lado. Berserker rugió como para responder. Eres exactamente el tipo de presa que me encanta despellejar y descuartizar, siervo de Dios. Añadió con voz espeluznante. Otro escalofrío recorrió a Leanne. En el interior de su sirviente había una mezcla de miedo, rabia y aprensión. Podía sentir cuánto resentía y temía a Berserker al lancero negro. Y al mismo tiempo, comprendía que se negaría a respaldarlo, pase lo que pase, por la seguridad de Leanne. Berserker. Después de un segundo rugido intimidante, Berserker agarró a Leanne que estaba sentada en su hombro y la bajó. Leanne no se atrevió a protestar, ya que podía adivinar lo que estaba a punto de suceder y no quería interponerse en el camino de su servant. Tenía confianza en la fuerza de Ver se la había demostrado hace apenas un minuto al protegerla. Pero por alguna razón, no se sentía bien con eso. Con ese servant negro. ¿Quién eres tú? Intentó poner algo de fuerza en su voz, pero el resultado fue bastante patético y sonaba más como un animal asustado. ¿Quién soy yo? ¿Alguna vez una presa pregunta la identidad de su depredador? Por supuesto que no. Ante la muerte, una presa no necesita ninguna información para empezar, aunque supongo que los humanos son la única excepción. Tontos, siempre tontos. Por un instante, el servant se quejó para sí mismo, antes de finalmente golpear el pavimento punta de su lanza y declarar: bien. Ya que estas son las reglas del Santo Grial, permíteme presentarme. Soy el lancero de blanco. Ah, un placer conocerte, soy. Por cortesía, Leanne se había presentado nuevamente en Lanzarote, pero antes de que pudiera hacerlo, se escuchó un gran ruido y, de repente, el mundo comenzó a girar alrededor de Leanne. Berserker la había salvado por segunda vez.
Cuando su visión dejó de temblar, Leanne pudo ver a Lancer de pie donde ella había estado hacía menos de 10 segundos. El espíritu heroico de la lanza había acortado instantáneamente la distancia entre él y Leanne, y había tratado de atravesarla. Berserker había saltado en el último momento, y en su lugar, la negra golpeó el suelo, destrozando y agrietando por completo el camino pavimentado. Dije que te pasaría por alto, pero si abres la boca una segunda vez te mataré de verdad, estúpida presa. Lancer levantó la vista del suelo donde estaba clavada su lanza, lanzó una mirada peligrosa a Leanne. Al ver esos ojos mirándola tan intensamente con intenciones asesinas, Leanne sintió que la urgencia de vomitar aumentaba de nuevo. Luchó ello, pero no pudo evitar apartar la mirada. Una presa y un depredador intercambiando saludos. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! Mientras repetía esas dos palabras, Lancer se rascaba las sienes frenéticamente como si le picaran. Entonces, su mano dejó de moverse lentamente. Retiró su lanza del suelo y se puso de pie mecánicamente, y desvió su mirada hacia Berserker, que estaba de pie entre Lancer y como un perro guardián. Pero tú lo entiendes, ¿verdad? Su voz se había vuelto más tranquila y suave de repente. Si un depredador peligroso viene a por ti, no hay elección, matar o morir. Aún solo se aplica a los animales salvajes. Un pastor protegerá a los corderos que estén bajo su autoridad. Pero los humanos se niegan a tener un pastor. Porque no hay garantía de que un pastor gane al depredador. ¿No es así, Berserker? ¿Cómo es ser el pastor? ¿Cómo se siente? Jajaja. Leanne no entendió ni una sola frase de lo que decía Lancer, pero el lancero gigante claramente se burlaba de su sirviente. No entendía por qué, hasta que se dio cuenta de algo. Berserker, estás herido. De hecho, Leanne notó que la sangre manchaba la nieve prístina, tornándola roja de a poco pero con seguridad. Esta sangre salía de una herida en el costado de Berserker. Esa era probablemente una herida infligida por la lanza del lancero cuando Berserker salvó a Leanne de una muerte segura. No parecía muy profunda ni mortal. Por supuesto, Leanne no consciente de lo duro que era un sirviente, pero incluso entonces pensaba en Berserker como una criatura fuerte que no se rendiría ante una sola herida. No, en primer lugar, no había resistido los ataques anteriores sin pestañear. Las balas especiales que habían sido utilizadas contra Leanne y Berserker apenas habían rozado al Loservant. Y sin embargo, esta lanza negra había logrado penetrar el cuerpo duro como el acero de Berserker como si nada, aunque no parecía tan afilada. Ah, ya veo, Berserker, esa lanza. Finalmente, Leanne entendió. El miedo y la aprensión que podía detectar y compartir con su sirviente no se debían a la presencia de Lancer. Cuando llegaba el momento decisivo, no importaba a qué tipo de B se enfrentaba. Luchaba contra ellos de frente como una máquina de destrucción imparable. La verdadera fuente de pavor que Leanne podía sentir a través de su sirviente provenía lanza que Lancer sostenía en una mano. Realmente era una lanza extraña, sin importar cómo la mires, y no solo por su gran tamaño. Su aspecto era antinatural, ya que estaba hecha de una sola pieza de un material que parecía vagamente a la obsidiana. Tampoco estaba hecha de manera elegante, sino que parecía tosca, como si hubiera sido tallada directamente en la piedra. La hoja no parecía ha sido afilada correctamente y el mango de la lanza estaba salpicado de espinas negras. Esta lanza era inhumana. No, en realidad era humana. Demasiado humana, tanto que se había vuelto inhumana. Por eso era capaz de penetrar las defensas de Berserker tan fácil. ¿Tienes miedo, Berserker?, inquirió Lancer en tono sarcástico. Deberías tenerlo. Esta lanza es la manifestación de mi odio por los de tu especie. Como para apoyar aún más afirmación, el rostro de Lancer se torció en una expresión de odio absoluto. Una intención asesina emanaba de su gran cuerpo. Luego, sostuvo su lanza de odio con sus dos manos señalando que el tiempo de discusión había terminado. Como sea. Se supone que debo competir con Rider, así que te mataré rápidamente. Veo Berserker, ten cuidado. Leanne solo pudo gemir con voz débil, ya que claramente sentía que la situación estaba más allá de lo que podía manejar. Como si estuviera tratando de tranquilizarla, Berserker dejó escapar un orgulloso grito de guerra. Los dos gigantes se enfrentaban en la calle cubierta de nieve blanca, un blanco inmaculado solo ensuciado por el rojo de la sangre derramada, y la figura de los dos servants. La Nuite tenía su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante como un león listo para saltar sobre su presa. Su cuerpo, al ser completamente negro e inmóvil, se destacaba en la blandel del paisaje como una sombra gigantesca, algo que no estaba vivo.
Sin embargo, sus ojos rojos sangre que miraban fijamente a su oponente no permitían ninguna duda de que está vivo, y que los mataría sin piedad si bajaban la guardia. Por otro lado, Berserker de rojo se mantenía erguido como una torre inquebrantable. Su aliento, que se había vuelto blanco por la noche de invierno, daba la impresión de una ma de vapor funcionando a pleno rendimiento. Su alta silueta no daba la impresión de una bestia salvaje como solía hacerlo. Por el contrario, parecía mucho más cuerdo de lo que eso probablemente se debía al miedo que le inspiraba la lanza de Lancer. Una emoción que normalmente no debería sentir debido a que su mejora de la locura debía haberle de parte de la cordura. Con Lancer inclinado hacia adelante, sus cabezas estaban aproximadamente a la misma altura. Probablemente era la primera vez que Berserker se veía obligado a mirar hacia arriba para mirar a su oponente a los ojos. Los crueles ojos rojos de un depredador. Los ojos nublados por la locura de una poderosa bestia. Los dos se encontraron solo por un instante, antes de que la figura de Lancer se desdibujara, pateando el suelo con tanta fuerza que se produjo una ráfaga al impactar y la nieve que lo rodeaba se levantó. En ese mismo momento, Berserker también desapareció la vista de Leane con una fuerza similar. Por un segundo, solo un segundo, no hubo nada a la vista. El tiempo se detuvo como si ambos sirvientes hubieran desaparecido de este mundo. Entonces, tan repentinamente como habían desaparecido, se produjo un gran impacto, como una enorme explosión. Ocurrió a 100 metros de la posición de Leane. En el momento colisión, todo el sonido se desvaneció y una poderosa ráfaga de viento arrasó todo lo que había en el interior de la calle de Arogar. El impacto fue tan grande que toda la nieve cubrió el suelo, e incluso la nieve de los tejados de las casas antiguas, fue arrastrada y tiñó el mundo de blanco como una tormenta de nieve. Compararlo con una explosión no fue una exageración, ya que las casas que estaban más cerca del punto de impacto volaron sin piedad como si estuvieran hechas de porcelana. Y Leane, que estaba lejos del centro del impacto, no pudo resistir la poderosa ráfaga de viento y salió volando varios metros antes de aterrizar en el frío pavimento de la carretera. Aún así, lo que habitaba sus pensamientos en este momento no era su propia seguridad, sino la de su sirviente. Berserker, por favor ten cuidado. Aunque pudiera parecerlo desde el punto de vista de un espectador, el enorme impacto que acababa de ocurrir no era el resultado de la colisión de los dos Servants. Aunque una Pentre Servants estaba más allá de lo que las leyes de la física permitirían, un solo ataque no podía producir tal resultado. En el momento en que Lancer comenzó a moverse, aunque debería haber sido el cazador, fue Berserker quien fue por él. Lancer simplemente había bloqueado el puño que Berserk había lanzado con su lanza, y sin embargo, el resultado había sido esa poderosa explosión. Ahora que el mundo estaba teñido de blanco por la nieve que se arremolinaba alrededor de los dos luchadores, ninguno tenía una visión clara de su oponente. Y, sin embargo, pod sentir la presencia del otro. Lancer gracias a su refinado instinto de cazador que no le permite perder un objetivo. Berserker debido al aura emitida por la lanza de Lancer. De alguna manera, Lancer había logrado no ser arrastrado por la inesperada fuerza del ataque. Sus ojos se enfocaron en su presa aunque no podía verla directamente, preparó su y apuntó al bestial Berserker. A una velocidad inimaginable para su enorme estatura, varios arcos negros se dibujaron a través del extraño mundo de blancura. Ninguno de ellos correctamente, no porque Lancer apuntara mal, sino porque Berserker los había evadido. Sin embargo, no del todo, ya que Lancer claramente sintió que había logrado alcanzar la punta de su espada. Puede que pueda sentir mi lanza, pero su agilidad no está a la altura de la mía. Lancer no disminuyó ni un poco su velocidad en su ataque implacable, y con varios golpes que tenían suficiente fuerza para volar un tanque, disipó la nube de nieve. Ahí estás. Ahora que no había nada en el camino de su vista, Lancer desató un golpe mucho más poderoso que los anteriores, yendo más allá de lo que sus parámetros de permitir, y con una precisión aterradora. Sin embargo, hubo otra colisión, más débil esta vez. La razón era simple. Berserker había tenido que parar el ataque con su brazo izquierdo. El antebrazo que usaba para proteger resistió el poderoso ataque de Lancer, sin embargo, el área del brazo que estaba en contacto con la lanza parecía que se estaba quemando, que se estaba disolviendo como si la fuera en realidad ácido. Ignorando ese hecho, Berserker apretó su puño derecho y un torbellino de poder habitó dentro de su brazo. Así que ese era su noble fantasma, reflexionó Lancer. Podía verlo claramente ahora que no había nada que obstruyera su vista. El cuerpo de Berserker ardía con una energía insonante, un poder invisible que envolvía su cuerpo e impregnaba cada uno de sus ataques.
Pero eso no era todo. Mientras este poder infundía su cuerpo, el pecho y los ojos de Berserker se llenaron de una luz resplandeciente. Una luz cegadora cuyo color era indefinible para los ojos humanos. La misma luz salía de la espalda de Berserker, formando poderosas alas de brillo de otro mundo. Sin embargo, esa luz no era desconocida para Lancer, ya la había presenciado muchas veces. Si esa no es la luz del Señor, ya veo, no es solo que seas ridículamente poderoso, sino que has recibido de él la luz de un ángel, el poder de un arcángel. Ese era un poder extremadamente peligroso, pero en lugar de impresionarse o ponerse en guardia, la sonrisa de Lancer se amplió y el brillo cruel de sus ojos se intensificó. Berserkeroth rebalanceó su brazo derecho imbuido de poder horizontalmente. Como era de esperar, la fuerza del golpe fue de una escala mucho mayor que la de un ataque sin porque tenía el poder de un arcángel respaldándolo. Lancer había visto venir el ataque, trató de evadir la tormenta que se aproximaba saltando hacia atrás fuera del alcance de Berserker. Pero si eso le permitió escapar de todo el peso del ataque, no detuvo la onda expansiva causada por el puñetazo y Lancer realmente fue catapultado 200 metros cielo como un muñeco de trapo. Esto no perturbó la expresión feliz de Lancer de ninguna manera, y aunque el mundo giraba violentamente para él, el lancero sostuvo tranquilamente su pera con una mano y esperó una oportunidad. A pesar de que la perturbación creada por el puñetazo de Berserker no había desaparecido por completo y el cuerpo de Lancer todavía estaba siendo golpeado por fuerza del mismo, no perdió su oportunidad y arrojó su lanza como una jabalina con tanta fuerza que pareció no verse afectado por la onda expansiva. Fantasma roto. Esa era una forma de llamar a la lanza sobrecargada de prana que se estaba sacrificando a cambio de más poder. La gran lanza se elevó del cielo a la tierra como un rayo de oscuridad y con la precisión de un halcón que golpea a su presa se acercó a la cabeza de Berserker. Este último responde apretando el puño una segunda vez y golpeando la lanza con toda su fuerza. La intensidad de las dos fuerzas que se conectaron fue tal que el suelo debajo de Berserker fue pulver. Sin embargo, duró poco, y la lanza arrojada por Lancer fue completamente destruida por el puño de Berserker. Sin embargo, no fue ineficaz, ya que el puño que impactó con la punta de la lanza quedó casi cortado en dos y manchado de sangre. Por su parte, Lancer había confirmado algo. El máster de Berserker no podía curar a su Servant. En realidad, eso le hacía las cosas mucho más fáciles. Justo cuando Berserker había destruido la lanza negra que le habían lanzado, Lancer aterrizó, pero a tal velocidad que el suelo tembló bajo sus pies. Los dos guerreros se miraron a los ojos, solo por un instante antes de que Berserker reanudara su asalto a Lancer. El sirviente de rojo era como una bestia poderosa, un monstruo liberado por Dios sobre los humanos. Cuando pateó el suelo para abalanzarse sobre Lancer, todo en un radio de dímetros fue destruido, y cargó con el poder de un cometa. Lancer se rió de este poder destructivo, y cuando extendió su mano, otra enorme lanza negra se formó en ella. Después todo, como su arma era un concepto, podía recrearla tantas veces como fuera necesario. Ven, ven, monstruo sagrado. Haz que mi cacería valga la pena. Aulló mientras el monstruo se acercaba a él como un toro divino. Antes de que la carga de Berserker, que parecía un meteorito, pudiera reducirlo a pulpa, Lancer saltó fuera del camino de su oponente para aterrizar detrás de él. Al percibirlo, Ber se detuvo en seco. Sin embargo, eso no detuvo el impulso de su ataque, que fue suficiente para pulverizar el bloque de casas frente al cual Lancer había estado parado. Lancer en su lanza hacia la espalda de Berserker, apuntando a su corazón cuando el sirviente de la locura de repente se dio la vuelta y le dio una patada circular para desviar la lanza. Por supuesto, Lancer no podía esperar igualar la fuerza de Berserker y fue empujado hacia atrás con tanta violencia que se estrelló contra las ruinas de una casa. Sí, así es más parecido, se rió Lancer y su enorme cuerpo desapareció de inmediato para reaparecer justo al lado de Berserker. Pero si no puedes regenerarte, entonces te que desgastarte poco a poco, monstruo. Berserker agitó su puño intentando aplastar a Lancer, pero este último lo esquivó casi sin esfuerzo y respondió con una andanada de ataques desde todos los ángulos. Berserker inevitó parar la mayoría de los ataques, y contraatacó con la misma cantidad de ataques, que eran todos de poder de rango X, que a su vez Lancer evadía o desviaba, y viceversa. Batalla entre los dos Servants fue como una tormenta furiosa, desatada a una velocidad que los ojos humanos no podían seguir, y con una fuerza que repelería cualquier cosa, y menos permitiría que alguien se acercara al núcleo del huracán.
Pero para aquellos capaces de observar esta pelea de leyendas, estaba claro que Lanzarote de Wite tenía la sartén por el mango. No importaba cuántas veces el loco Servant agit sus puños y redujera más edificios a escombros, el Servantoz de Espear era demasiado ágil y llevaría el ataque como si nada. Por otro lado, Berserker solo podía defenderse de la lanza de Lancer, y mucho menos evadirla. Cuanto más duraba la batalla, más se cansaba Berserker bajo los repetidos ataques de Lancer. Aún así, el sirviente de rojo no intentó huir a pesar de que difícilmente podría ganar esta pelea en las condiciones actuales. No fue porque su mejora de locura nublara su juicio. Ni un animal salvaje sabía cuándo retirarse mejor que la mayoría de los humanos. La respuesta era simple. No podía permitirse perder esta pelea. Incluso se enfrentaría cara a cara con un sirviente con el que tuviera mala compatibilidad, siempre y cuando tuviera algo que proteger. ¿Qué te pasa, Berserker? Pensé que esta cacería sería más interesante, pero ¿acaso agitar los brazos es lo único que puedes hacer? Se burló Lancer, aparentemente molesto más mínimo por el alboroto destructivo del sirviente del rojo. Sé que eres más fuerte que eso. ¿Qué tengo que hacer para matarte con todo tu poder? En este punto de la pelea, el área que rodeaba a los dos espíritus heroicos estaba completamente desprovista de nieve o edificios, dejando en su lugar un amplio cráter de tierra que solo se ensanchaba. En cuestión de minutos, el paisaje de la pequeña ciudad de Arog había sido deformado y pintado por la batalla entre los dos. Entendiendo que la situación actual era desesperada, Berserker decidió liberarse del bloqueo sin fin que había creado con Lancer of Wite. Después de repeler un enésimo ataque, Lancer rugió con tanta fuerza que el aire a su alrededor tembló y Lancer sintió la vibración resonar dentro de su cuerpo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Entonces, de inmediato, las alas de luz que brotaron de la espalda de Berserker comenzaron a moverse a gran velocidad y se abalanzaron sobre Lancer como si lo envolvieran en su intenso brillo. Lancer no pudo evadirlo esta vez. Estaba demasiado cerca de Berserker y había sido tomado por sorpresa por este cambio repentino en el patrón de ataque. Lanzó su lanza para contrarrestar la primera ala que vino tras él. Pero el poder del impacto superó con creces sus expectativas, y cuando fue empujado con fuerza hacia atrás, el ala de luz atravesó su con tremendo poder. Lancer salió ileso cuando la segunda ala de luz lo golpeó con tanta fuerza como la primera. El sirviente de Wite lo sintió. Si este ataque conectaba, moriría. Y, sin embargo, este pensamiento solo aumentó su excitación cuando una sonrisa salvaje le partió el rostro en dos. Sí, así está mejor. Lancer extendió su mano hacia la espada de luz que se acercaba a él. En esa mano, una niebla negra comenzó a acumularse para formar otra lanza. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido y, con un gran impacto ensordecedor, el ala chocó con el brazo de Lancer. Este último salió volando decenas de metros y aterrizó con tanta fuerza que dejó impacto en el suelo. Sin embargo, todavía estaba vivo. La lanza apresurada que había logrado manifestar antes de que el ataque de Berserker pudiera conectar había sido suficiente para absorber todo peso del ataque. Sin embargo, Lancer no logró escapar completamente ileso. Cuando se puso de pie, su cuerpo se sacudió y tosió violentamente. El sabor de la sangre llenó su boca y los de sangre subieron de entre sus labios. Mirar el brazo que se había utilizado para absorber el ataque era un desastre total e indescriptible. Pero pronto, una luz verdosa apareció en su cuerpo e iluminó su torso. Poco a poco, el dolor desapareció y, con un repugnante crujido, sus brazos volvieron a su estado normal. HMPH. Al menos este maestro mío no es completamente inútil. No tuvo tiempo de perder el tiempo para recuperar el aliento. Como una de esas bestias fantasmales que Lancer solía cazar en su vida, Berserker Red se precipitaba hacia él y pisoteaba el suelo. Otra lanza negra apareció en la mano de Lancer, pero esta vez de nuevo no pudo luchar contra la velocidad y la fuerza de Wan. Las dos columnas de luces se lanzaron hacia él como dos serpientes sobre una presa y se enroscaron alrededor de su cuerpo antes de elevarlo hacia el cielo. Al instante siguiente, Lancer fue arrojado con toda su fuerza a través del páramo, con tanto impulso que su paso podría haber sido confundido con una ráfaga de viento normal. Lancer apretó los dientes y puso toda su fuerza en resistir la presión que ejercían sobre él y que habría sido suficiente para aplastar a un humano normal. Con un fuerte aullido, la lanza en el suelo para reducir su impulso, pero aún así seguía corriendo a una velocidad asombrosa, alejándose de las ruinas de la ciudad y acercándose al bosque. Sus pies, que logrado volver a poner en el suelo, gritaban por la terrible experiencia de ser desollados por la fricción. HNNMG, ra.
Con un grito feroz, Lancer puso más fuerza en su lanza. Lentamente pero con seguridad, su impulso disminuyó antes de detenerse por completo. En poco tiempo, apareció la misma luz verdosa que antes y los pies de Lancer sanaron. El sirviente de la lanza estaba jadeando y había gotas de sudor en su frente. Y, sin embargo, nada de eso podía borrar esa cruel sonrisa de su rostro. Levantando la cabeza, Lancer hacia la dirección de la que venía volando. Había recorrido una distancia tal que incluso con su vista tan buena como la de un Lancer de archer apenas podía ver la figura de Berserker. A lo lejos, Berserker no se movió en absoluto, como si estuviera afirmando si Lancer había sobrevivido o no. Jejejejejejejeje. ¿Ves que puedes hacerlo? Ahora eres una presa digna. Lancer se rió entre dientes y levantó su lanza, preparándose para lanzarla. Así que ven aquí, bestia. El segundo Broken Phantasm voló a través de la distancia entre Lancer y Berserker, casi como lo había hecho el lancero en la dirección opuesta hace un segundo. Por supuesto, Ber no dejó de sentir el proyectil entrante e inmediatamente, una de las alas en su espalda se movió para interceptarlo. Pero tuvo el efecto que Lancer deseaba. Ahora que Berserker había confirmado que su oponente estaba vivo, no podía dejarlo vivir. Cuando Lancer materializó otra lanza en suma al Berserker de rojo saltar en la distancia. Un salto tan poderoso que el enorme cuerpo de Berserker ascendió en el cielo a una velocidad asombrosa, y probablemente acortaría la distancia entre él y Lancer en este solo salto. Con sus alas blancas extendidas sobre las nubes a cada lado de su cuerpo, iluminando la noche oscura como una gigantesca hoguera, realmente parecía un ángel furioso que venía a matar a un demonio. Entonces, cuando Berserker estaba a mitad de camino en el cielo, juntó sus manos y las levantó por encima de su cabeza para realizar un ataque final. Al mismo tiempo, los dos de luz en su espalda se retrajeron y se enroscaron alrededor de los brazos y los puños unidos, y cambiaron su color de un blanco inmaculado a un rojo carmesí, como una llama de que brilla intensamente. Su color rojo parecía pintar el cielo al reflejarse en el blanco de las nubes, como un anuncio de fatalidad. Lancer no se había movido de donde estaba y no parecía que fuera a intentar evitar todo el poder de Berserker. En cambio, se acariciaba la barbilla, tratando de medir el poder del ataque. rango B. No, en este punto será tan poderoso como un noble fantasma de rango A, confirmó, antes de preparar su lanza como una jabalina. La ira del ángel, ¿eh? No qué espíritu heroico eres, pero realmente es un gran poder el que tienes. No creo que ningún escudo pueda protegerme de algo como esto. Acorralarme para que use mi propio no fantasma, mientras la encarnación de la destrucción divina lo golpeaba, Lancer no mostró ni un solo indicio de vacilación ni miedo. La lanza negra en su mano comenzó a cambiar de forma. En realidad estaba perdiendo toda forma, en su lugar se convirtió en un rayo negro en la mano de Lancer, haciéndose más y más grande con cada segundo que pasaba. No importa cuán poderoso sea tu ataque, solo tengo que hacer que el mío sea aún más fuerte que eso. Muere, bestia del Señor. El rayo negro que sostenía Lancer se había vuelto más grande que su dueño, retorciéndose con suficiente poder para hacer temblar el suelo ligeramente. De él emanaba un sentín de odio repugnante y lacerante, una intención asesina igual a la de Berserker. Apretando su agarre alrededor de lo que solía ser el mango de la lanza, Lancer desató el verdadero nombre de su noble fantasma mientras lo arrojaba con todas sus fuerzas hacia Berserkeroth Red. Robustus Venator Coran Domino. Mi odio por ti, señor. Y como para responder, Berserker dejó escapar un rugido definitivo mientras balanceaba sus puños unidos con un martillo divino hacia el noble fantasma de Lancer. Todos los sonidos desaparecieron. Toda sensación desapareció. Cuando los noble fantasmas de las dos leyendas colisionaron, lo único que se pudo sentir fue un poder abrumador que empujó todo. Todos los choques y explosiones de antes se volvieron insignificantes en comparación con esta explosión, tan poderosa que la tierra no solo tembló, sino que también se agrietó como durante un terremoto. Las ruinas de Aro estaban lo suficientemente lejos como para que lo poco que quedaba de la ciudad no se viera afectado por la explosión. Por otro lado, el bosque que había estado justo al lado del de la explosión no se salvó. Como un cataclismo, la mitad del bosque fue arrastrado por el estallido de energía mágica que resultó de la colisión entre los dos noble fantasmas. El intenso brillo de la detonación fue suficiente para ahuyentar la noche, aunque fuera solo por un instante.
Cuando el sonido regresó, todo quedó cubierto por el grito desgarrador de la explosión. Cuando finalmente la conmoción cesó y la explosión desapareció, Berserkero rojo y Lancero blanco todavía estaban de pie en medio de la tierra quemada del páramo que resultó encuentro. Lancer había logrado sobrevivir a la explosión ileso, primero porque no había estado en el centro del impacto como Berserker, y también porque se protegió con la misma potencia había puesto en su noble fantasma. Berserker, sin embargo, no tuvo esa oportunidad. Todavía estaba de pie firmemente frente a su enemigo, pero su cuerpo estaba cubierto de quemaduras graves que le derretían la piel, y la mitad de su rostro había sido destrozado por el calor de la explosión. Al parecer, ni siquiera su noble fantasma había sido suficiente protegerlo por completo. Pero no era todo. Aunque estaba tan fuerte como siempre, las alas de luz habían desaparecido de la espalda de Berserker, y el Servant parecía mucho más débil que antes. Al notar esto, Lancer no pudo evitar reír. Jajaja, finalmente estás agotada, pequeña presa interrogación de cierre. Berserker gruñó amenazadoramente, pero incluso entonces había una clara falta de fuerza. En realidad, el hecho de que el sirviente de rojo no atacara a Lancer como lo hizo anteriormente era una prueba de que había agotado sus recursos. Al comprender esto, Lancer a las manos en sus lanzas y miró a Berserker con una expresión divertida. El rojo brillante de sus ojos brillaba con más malevolencia que nunca mientras comenzaba a rascarse el core a la cabeza cada vez más frenéticamente. Eres un sirviente bastante único, ¿lo sabes? ¿O debería decir que eres estúpido? Pensar que tienes tanto poder dentro de ti, y sin embargo, recién ahora decides usarlo. Una pres tiene derecho a ser exigente, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Ahora se rascaba con tanta fuerza que le brotaba sangre de las sienes y se deslizaba entre dedos negros como el carbón. Luego, de repente se detuvo, como si fuera una máquina a la que le hubieran presionado el botón de apagado. Entonces me pregunté, ¿por qué usaste desde el principio? Después de todo, si hubieras usado todo tu poder desde el principio, habrías tenido una oportunidad contra mí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las dos luces rojas brillantes en sus ojos levantaron la vista de Berserker para mirar los restos de Arod a lo lejos. Y entonces, llegué a una conclusión. ¿Te estás conteniendo a propósito, no? Es estúpido para un Berserker cuya única carta de triunfo es su fuerza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decidiste contenerte? Seguramente no pensás podrías derrotarme sin usar toda tu capacidad, ¿verdad? Aunque tu maestra no puede curarte. Ah, es cierto. Tu maestra no puede curarte. Ahora que lo pienso, la pasé por a ese entonces porque era tan inexistente. Ya veo. Ya veo, ya veo, ya veo. Tu maestra no es una maga, ya veo. Veo que no puede proporcionarte suficiente prana para luchar al max, entonces, quieres asegurarte de que no sufra, por lo que usas la menor energía mágica posible. Jeje. Jaja. Finalmente, Lancer se detuvo, sin aliento y jadeando pesadamente. Su expresión se suavizó un poco y su sonrisa característica reapareció como si nunca hubiera desaparecido. Ah, pero no puedo culparte demasiado, ya que no soy mejor. Tengo un idiota por maestro, ya ves. Lo suficientemente idiota como para invocarme en la clase Lancer, aunque supuestamente es imposible. Se supone que soy un arquero. Tal vez un jinete o un berserker, pero un Lancer. Y ahora estoy atrapado con una lanza y una pobre excusa de no fantasma. Ah, pero lo que sea. Lancer apretó el puño alrededor de su lanza negra. Será suficiente. Diciendo esto, el lancero gigante levantó su lanza por encima de su cabeza para lanzarla. Sin embargo, no estaba apuntando a Berserker, que estaba justo frente a él. Estaba a lanzar su lanza mucho, mucho más alto que eso. Berserker comprendió demasiado tarde que esta intención asesina no estaba dirigida hacia él. En un movimiento que mostraba un dejo de ira, Lancer arrojó la lanza que ascendió como la sombra negra de la muerte en el cielo, dirigiéndose implacablemente hacia las ruinas ciudad en busca del maestro que había quedado atrás. De vuelta en Arog, Leane no se había movido de donde estaba desde que la batalla entre Berserker y Lancer se había alejado. Aunque, incluso si se hubiera alejado y hubiera encontrado un escondite, no habría escapado a los ojos de Lancer. En ese momento, no estaba preocupada por la destrucción de la ciudad o incluso por la gigantesca explosión que acababa de ocurrir. Estaba sentada sobre los escombros de una pequeña tienda de comestibles que fue una de las primeras víctimas de la pelea. Simplemente estaba sentada allí, las manos juntas y apoyadas contra su frente como si estuviera rezando. Por favor, Berserker, ten cuidado. Ten cuidado.
¿Era porque comprendía su propia impotencia? En cualquier caso, no había hecho nada más que rezar por la seguridad de su Sith. No me importa la guerra del Santo Grial y cosas así. Por favor, solo regresa a salvo conmigo. Ella perdió tantas cosas en su vida. De hecho, hasta no hace mucho, pensó que había perdido todo lo que alguna vez tuvo. Pero entonces, tantas cosas entraron en su vida a la sin ninguna sutileza. Al principio había pensado que su suerte seguía decayendo, y simplemente decidió quedarse en ese estado letárgico de desánimo y compadeciéndose de Sin, pero, aunque nunca lo admitió en voz alta, realmente era feliz cuando estaba con Revok y Berserker. Cuando conoció a Michael en el avión, realmente se divirtió hablando de cosa había olvidado por no sabía cuánto tiempo. De alguna manera, había logrado reconstruir un nuevo mundo en esa situación inestable en la que se encontraba ahora. Por eso, por favor regresa Berserker. Tic. No, quiero perder a alguien otra vez. Mientras mantenía su posición de oración, se le formaron lágrimas en los ojos y corrieron por sus mejillas. El color verdoso de las lágrimas contrastaba con el frío de su rostro, haciéndola aún más consciente de ellas y alimentando su desesperanza. Se dio cuenta de que debía haber lucido patética en ese preciso momento. Sin embargo, eso estaba fuera preocupación. Todos sus pensamientos estaban concentrados en un único deseo, pero su continua súplica fue interrumpida abruptamente por un terrible escalofrío en su espalda. No sabía nada de la situación entre los dos Servants que luchaban, pero podía ser intención asesina de Lancer dirigida a su intención. Levantó la cabeza de sus manos cruzadas para mirar el cielo nocturno. Estaba demasiado oscuro para que ella pudiera distinguir dardo negro que venía a matarla, sin mencionar que sus ojos humanos no serían capaces de localizarlo. Pero esa sensación de temor y aprensión mezclada con un sudor frío que recorrió todo su cuerpo, un segundo antes de que el proyectil alcanzara su objetivo, le anunció su muerte. Ah, voy a morir, ¿eh? Instintivamente, cerró los ojos como si alguien estuviera a punto de golpearla, pero una vez más sintió su propia impotencia. Entonces, en su último pensamiento, hizo una última oración. Que incluso si ella muere, Berserker pueda sobrevivir de alguna manera. Verse/. Finalmente, la lanza alcanzó su objetivo y el sonido de la carne, al ser cosechada, resonó en esa desolación vacía. Pero Leanne no sentía ningún dolor. Aunque la lanza debería haberle partido el cuerpo por la mitad, lo único que sentía era un gran calor que la envolvía suavemente. Le parecía normalmente, cuando la gente muere, debería sentir frío. Entonces, ¿por qué sentía tanto calor? Ah, debía ser así, porque ya estaba muerta. Berserker. Pero justo cuando pensaba eso, los pensamientos de Leanne se vieron equivocados por un rugido reconfortante que reconoció al instante. Abrió los ojos y vio mi paisaje invernal, y vio la gran figura sosteniéndola suavemente en sus brazos. Berserker. Berserker. Sintió que más lágrimas brotaban de sus ojos, pero esta vez las lágrimas de arrepentimiento habían sido reemplazadas por lágrimas de alivio. Berserker, estás a salvo. Gracias a Dios que estás a salvo. Berser, ah. Pero Leanne se dio cuenta y notó que su ropa estaba empapada en sangre. La sangre de este fuerte guardián que incluso ahora la estaba cuidando. El rostro de Berserker era el de siempre, retorcido por la rabia y sus ojos nublados. Sin embargo, había un dejo de tristeza, incluso en sus gruñidos generalmente enérgicos. Entonces, vio la punta de la lanza que sobresalía del estómago de Berserker. No, Berserker, no. No. ¿Por qué lo hiciste, por mí? Tic. Guara. Como sus núcleos espirituales no habían sido destruidos, se necesitaría más que eso para matar a Berserker. Sin embargo, Leanne podía sentirlo a través de su conexión con su se compartían la misma desesperanza, el mismo sentimiento de no poder salvar a alguien cercano a ellos. Se habían reunido y ambos estaban vivos, pero ¿por qué sentían que las cosas iban a terminar ahora? Pero Leanne sabía que era solo culpa suya, no de Berserker. Había oído de Revok que el maestro normalmente podía curar a sus sirvientes, pero que ella no podía porque no era un maga. También era culpa suya si Berserker no era capaz de luchar con todo lo que tenía. Todo era culpa suya. Berserker, por otro lado, había hecho todo lo posible por protegerla a ella, no merecía ser protegida. Y ahora, por culpa de ella, todo iba a terminar. Con un fuerte ruido, algo grande y pesado aterrizó pesadamente en el suelo detrás de Berserker. Ninguno de los dos necesitaba saber quién era. El segador negro, que iba a poner su breve reencuentro, mostró una expresión profundamente disgustada, una mezcla de amargura y enojo.
Aunque en la oscuridad de la noche su cuerpo negro como el carbón era visible, sus ojos rojos estaban fijos en ellos, ardiendo intensamente con la determinación de matar. Así que decidiste ser un hipócrita hasta el final, Berserker. En su mano, el humo negro se reunió y se arremolinó para formar una nueva lanza negra. Fiel a sí mismo, Berserker no esperó a que Lancer los matara. Reconociendo la presencia del letal lancero, le dio la espalda a Leane para encarar a su oponente con un último rug desafiante. No, no era solo para morir con dignidad o para luchar hasta el final. Berserker seguía intentando proteger a Leane sin importar nada, interponiéndose entre ella y Lan protegiéndola con su inmenso cuerpo. Leane no tenía ese tipo de coraje. Estaba agarrando descaradamente la ropa de Berserker por detrás, llorando y rogando que se detuviera. No, Berserker. No quiero, Hip. No quiero verte morir. Corre, Berserker. Por favor, no mueras. Lancer hizo girar su lanza sin piedad y la clavó en el pie de Berserker, impidiéndole escapar o incluso moverse. Gracias a su mejora de la locura, Berserker no podía sentir dolor. Pebez estaba sintiendo un tipo diferente de dolor. Porque su cuerpo se retorció un poco y dejó escapar un aullido con una expresión difícil. Tal vez solo Leane podía sentir su dolor, y el mismo dolor se estaba extendiendo por su pecho. Ella realmente no tenía poder. Pero, si este era el final, entonces al menos estaba feliz de poder ver a Berserker una última vez antes de eso. Lancer creó otra lanza en su mano, esta vez sosteniéndola con ambas manos, listo para clavarla en el corazón de Berserker. Con una lanza en su estómago y otra en su pie, no había forma de que Berserker pudiera evitarlo. Pero el sirviente de rojo simplemente extendió sus brazos como si intentara pararse como un escudo, una barrera para recibir todas las del mundo en lugar de Leane. Por supuesto, este sentimiento también sería aplastado sin piedad por Lancer de blanco. Entonces podréis morir juntos, corderos insensatos del Señor. Había llegado el momento. Lancer se lanzó como un tigre salvaje, con la lanza por delante, hacia el indefenso Berserker de rojo. Balanceando los brazos, la hoja de la lanza se acercó a Berserker y Leane. En ese último instante, Leane simplemente abrazó el gran cuerpo de Berserker por detrás, disculpándose una y otra vez. Lo siento, Berserker. Golpe. ¿Qué diablos pasó por aquí? Exclamó Ryder mientras atravesaba corriendo el resto de Aroga en su carro. Mierda. Sabía que debíamos haber venido antes. Maldita sea, espero que Leane esté bien. Leo me estrangulará si se entera de que dejé que mataran a una pobre mujer. ¿Tienes más miedo de que muera tu sobrino que de que muera Leane? Cállate y sigue cabalgando, Ryder. Para explicar la situación, en el mismo momento en que Ryder y Michael habían pisado el carro en llamas de Ryder y comenzaron a dirigirse hacia la ciudad para ayudar a Leane y Berserker, se produjo esa gran explosión a lo lejos. No es como si el curso del carro se hubiera visto afectado de alguna manera por la perturbación, pero el gran destello de luz de Ryder, quien luego procedió a entrar en pánico y sin darse cuenta cambió el curso del carro hacia una dirección que no era Aroga. Les tomó unos pocos kilómetros más. Michael da un poco de sentido común a Ryder, más literalmente que en sentido figurado, para volver a la pista y finalmente llegar a Aroga. Pero cuando llegaron, vieron que la ciudad estaba prácticamente en ruinas, salvo una pequeña parte. Por favor, dime que la asociación no me cobrará la indemnización. Quiero decir que ni siquiera estuve allí. Puedes testificar, ¿verdad, Ryder? Por favor, elige simplemente aquello que más miedo te da. Cállate, no entiendes los problemas de los adultos, maldito mocoso. Cállate, viejo. Por tus problemas de adultos me duelen las mejillas, ¿sabes? Ya lo entiendo, solo conduce, Ryder. El carro de Ryder era en realidad increíblemente rápido, acercándose a los 300 km por hora a velocidad máxima. Sin embargo, como había un humano a bordo y tenían que navegar por pequeñas, arruinadas, calles de Arog, no tuvieron más opción que reducir la velocidad. La luz dorada emitida por el carro actuó como un pseudo faro, lo que les permitió ver a cierto punto lo que tenían delante. Ahora Michael estaba de pie detrás de Ryder mientras este último sostenía las riendas, pellizcando sus mejillas en el proceso. Oye, ¿no es esa Leane? De pronto, Michael distinguió dos siluetas en una de las calles desoladas. Una de ellas era un hombre gigante que Michael nunca había visto antes. La otra era una silueta humana pequeña que se parecía vagamente a Leane. No parecía haber nadie más con ellos. Sí, solo podían ver a dos personas. Al notarla también, Ryder hizo un giro brusco y se dirigió hacia ellos. Muy bien, puedes detenerlo junto a ellos. Está bien.
Espera, ¿cómo detengo esta cosa? ¿Qué? ¿Cómo no lo sabías? Ya regulaste la velocidad antes. Que eso es algo que hice por instinto. Entonces usa tu instinto otra vez. Pero ¿qué pasa si me la encuentro? Maldita sea, tira de las riendas así. Dame eso. Oye, no toques eso. Un humano no puede tocarlo. Bueno, lo siento, pero el único superhumano aquí no sabe cómo detener su maldito vehículo. Está bien, lo entiendo. Tiraré así que suéltalo. En el fondo, Michael estaba agradecido de que solo ellos dos estuvieran allí para ver ese lamentable espectáculo. De todos modos, cuando los dos llegaron a un acuerdo, llegaron a altura de Leanne. Golpe. Se escuchó un gran ruido sordo y Ryder sintió una reverberación como si el carro hubiera chocado contra algo. Por otro lado, el impacto sirvió como la última marcha para detener vehículo. ¿Chocamos con algo? Preguntó Michael. No lo sé, no vi nada. Oh. Espera, creo que tal vez chocamos con algo que era completamente negro. Juro que no pude verlo en esta oscuridad. Espero que haya sido un perro o un gran erizo. No quiero tener una muerte en mi mente. Dejando eso de lado, los dos finalmente encontraron a Leanne, abrazando a la figura gigante que habían visto antes. Hablando de eso, ese hombre grande parecía bastante mal. Oye, ¿ese es Berserker? ¿En serio, qué pasó aquí? Leanne finalmente se dio cuenta de lo que había sucedido. Levantó la cabeza y miró por detrás de Berserker y vio a los dos payasos desesperados en su carro, suspirando de alivio, sudando profusamente por alguna razón. Decir que sintió alivio al ver a los dos que vinieron a rescatarla sería quedarse corto. Una nueva ola de lágrimas cayó y, con la presión desaparecida, cayó de rodillas. Era difícil decir quién era más ridículo en este momento, Ryder con sus mejillas de un rojo brillante, y Michael sosteniéndolas, o Leanne llorando como una niña en el suelo. Espera, no llores, Leanne. Suplicó Ryder. Sé que nos vemos patéticos, pero, por favor, no añadas insulto a la herida. Muchas gracias. ¿Por qué nos estás agradeciendo? Justo cuando el maestro y el sirviente estaban entrando en pánico, el carro de repente se sacudió violentamente, y al mirar hacia atrás los dos vieron a un enorme hombre negro en la barandilla del carro dorado, luciendo todo enojado. Ryder se dio cuenta de lo que había sucedido aquí. Ah, tú eres la persona a la que atropellamos. Lo siento mucho, pero si pudieras bajar de mi carro, será más fácil disculparme. Vaya, pequeño. Lanzarote se sintió presa de la ira, la frustración y la incredulidad. Extendió la mano hacia el cielo y apareció otra lanza, lista para ser lanzada de inmediato contra Ryder. Muere, muere, muere.